Bienvenidos a un viaje de inspiración y crecimiento personal. En este vídeo, te invito a sumergirte en 10 frases poderosas, cada una con su propio significado profundo y transformador. Acompáñame mientras exploramos estas palabras sabias, que nos guiarán hacia una mentalidad positiva, la superación de desafíos y la búsqueda constante de mejoras. Prepárate para descubrir cómo estas frases pueden moldear tu perspectiva y llevarte a alcanzar nuevas alturas. Así que adelante, vamos a sumergirnos en estas lecciones motivadoras y descubrir su impacto en nuestras vidas. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Esta frase es un recordatorio poderoso de que la transformación personal es fundamental para lograr un cambio significativo en el mundo que nos rodea. Gandhi creía en la importancia de la coherencia entre nuestras palabras, acciones y valores. Al enfocarnos en mejorar y evolucionar internamente, influimos indirectamente en nuestro entorno y en la sociedad en general. Esta cita también sugiere que el cambio duradero comienza desde adentro. En lugar de buscar culpar o cambiar a los demás, es esencial que cada individuo trabaje en su propia mejora y crecimiento personal. El mensaje fundamental es que, al cultivar virtudes como la compasión, la empatía, la justicia y la paz dentro de uno mismo, podemos inspirar a los demás a hacer lo mismo. En última instancia, la transformación global surge de una serie de transformaciones individuales interconectadas. Gandhi, como líder y activista, abogaba por el cambio pacífico y la resistencia no violenta como medios para lograr la justicia social y política. Esta cita refleja su creencia en que la paz y la armonía deben cultivarse en el nivel personal antes de que puedan extenderse y tener un impacto más amplio en la sociedad y el mundo en su conjunto. Un sueño no se hace realidad a través de la magia. Toma sudor, determinación y trabajo duro. Esta frase resalta la importancia de la dedicación y el esfuerzo continuo para lograr objetivos significativos. Powell, un líder militar y político, enfatiza que los logros y sueños no se cumplen simplemente con deseos o esperanza pasiva, sino a través de un compromiso profundo, trabajo arduo y la voluntad de superar obstáculos. Esta cita refleja la idea de que el éxito real está enraizado en la persistencia y la determinación. Los sueños y metas pueden parecer inalcanzables al principio, pero con el trabajo constante y la resiliencia, es posible convertirlos en realidad. El sudor simboliza el esfuerzo tangible que se debe invertir, mientras que la determinación se refiere a la actitud y mentalidad positiva, que se necesita para mantenerse enfocado en la meta a pesar de los desafíos. En el contexto de Powell como líder militar y político, esta cita también puede relacionarse con la toma de decisiones y la resolución de problemas en entornos complejos. Indica que incluso en situaciones difíciles, es necesario mantener el compromiso y trabajar diligentemente hacia soluciones efectivas, en lugar de esperar resultados instantáneos o soluciones mágicas. Si te caíste ayer, levántate hoy. La frase subraya la importancia de la resiliencia y la determinación en la vida. H.G. Wells, un influyente escritor británico, es conocido por sus obras de ciencia ficción y por abordar temas profundos y visionarios. En esta frase, se hace eco de la idea de que los contratiempos y las dificultades son inevitables en el camino hacia el éxito y la realización. La frase nos recuerda que las caídas, fracasos o adversidades del pasado no deben ser obstáculos permanentes para nuestros esfuerzos presentes y futuros. Sugiere que, sin importar lo que haya sucedido en el pasado, siempre hay una oportunidad de recuperarse, aprender de las experiencias y continuar avanzando. Esta actitud de levantarse es fundamental para perseguir nuestros sueños y objetivos, ya que refleja la voluntad de superar las dificultades en lugar de dejarse abrumar por ellas. Además, esta cita también puede aplicarse a nivel colectivo. En el contexto de la sociedad y la humanidad en general, impulsa a no perder la esperanza ni el ímpetu de progresar, incluso cuando nos enfrentamos a desafíos monumentales. El mensaje central es que cada día es una nueva oportunidad para renovar nuestros esfuerzos y trabajar en pos de nuestros ideales, sin dejar que los obstáculos pasados nos paralicen. Hay una manera de hacerlo mejor. Búscala. La frase encapsula el espíritu de la innovación y el perfeccionamiento constante. Edison, un inventor prolífico y visionario, entendía la importancia de no conformarse con el statu quo, y de buscar siempre formas de mejorar y optimizar las cosas. Esta cita nos insta a no quedarnos satisfechos con el estatus actual de las cosas, ya sea en términos de tecnología, procesos, productos o ideas. Sugiere que siempre existe la posibilidad de mejorar, de encontrar soluciones más eficientes, creativas y efectivas. En lugar de aceptar las limitaciones o las soluciones convencionales,
La mentalidad que promueve Edison nos anima a explorar alternativas y enfoques novedosos. Este enfoque de mejora constante y búsqueda de soluciones innovadoras es esencial, tanto a nivel individual como en contextos más amplios, como el empresarial y el científico. En el ámbito personal, nos impulsa a mantenernos en un estado de aprendizaje y desarrollo continuo. En el ámbito profesional, sugiere que las empresas y organizaciones deben estar abiertas a la evolución y la innovación, para mantenerse competitivas y adaptarse a los cambios. Todos nuestros sueños pueden hacerse realidad, si tenemos el coraje de perseguirlos. La frase refleja su creencia en la importancia de la determinación y la valentía en la realización de los sueños. Disney, el fundador de la empresa de entretenimiento que lleva su nombre, es conocido por su capacidad para imaginar y crear mundos mágicos y experiencias únicas. Esta cita resalta que, si bien tener sueños y aspiraciones es esencial, también es fundamental tener el coraje de seguir adelante, a pesar de los obstáculos y las dificultades que puedan surgir en el camino. Disney entendía que el proceso de convertir una visión en realidad, a menudo implica enfrentar desafíos y momentos de incertidumbre. Sin embargo, al mantener un enfoque valiente y persistente, se pueden superar las barreras y alcanzar el éxito. También sugiere que los sueños no se cumplen simplemente esperando pasivamente, sino tomando medidas activas y audaces para lograrlos. Requiere esfuerzo, trabajo arduo y la disposición de enfrentar situaciones desconocidas. En este sentido, Disney enfatiza la importancia de actuar en lugar de quedarse en la zona de confort. La mentalidad que esta cita promueve es aplicable tanto a la creatividad y la innovación, como a los objetivos personales y profesionales. Nos recuerda que el logro de nuestros sueños no es solo un resultado del deseo, sino de la voluntad de perseverar y enfrentar los desafíos con determinación. Los problemas no son señales de alto, sino guías en el camino. La frase resalta una perspectiva valiosa sobre cómo enfrentar los desafíos en la vida. Schuller, un pastor, autor y orador motivacional, abogaba por una mentalidad positiva y una actitud constructiva ante las dificultades. Esta cita sugiere que los problemas y obstáculos no deberían detenernos, sino que en realidad pueden servir como oportunidades para aprender y crecer. En lugar de verlos como barreras que nos impiden avanzar, podemos considerarlos como señales que nos indican dónde debemos ajustar nuestro enfoque o mejorar nuestras estrategias. Los problemas pueden proporcionar perspectivas que nos ayudan a tomar decisiones más informadas y a desarrollar soluciones más efectivas. La metáfora de los problemas como guías en el camino implica que enfrentar dificultades nos lleva a través de un proceso de descubrimiento y desarrollo personal. A menudo, las lecciones aprendidas al superar obstáculos son fundamentales para nuestro crecimiento y éxito a largo plazo. En lugar de evitar los problemas, se nos anima a abrazarlos como oportunidades para mejorar y fortalecernos. En relación con los sueños y metas, esta perspectiva sugiere que incluso cuando nos encontramos con desafíos en el camino hacia nuestras aspiraciones, no debemos abandonar la lucha. En cambio, podemos utilizar esos desafíos como combustible para seguir adelante y convertirlos en trampolines para nuestro progreso. Las cosas no tienen que cambiar el mundo para ser importantes. La frase pronunciada por el cofundador de Apple refleja su enfoque en la importancia de los detalles y las contribuciones individuales, incluso en una escala más pequeña. Jobs fue un visionario tecnológico y empresarial, conocido por su búsqueda de la excelencia y la innovación en el diseño y la funcionalidad de los productos de Apple. Esta cita sugiere que no todas las acciones o creaciones necesitan tener un alcance global o cambiar el panorama completo para tener un valor y un impacto significativos. Jobs podría haberse referido a la idea de que las contribuciones enriquecedoras a nivel personal, local o en el ámbito de las relaciones humanas también son valiosas, y pueden marcar una diferencia significativa en la vida de las personas. Desde la perspectiva de la innovación, la cita de Jobs refleja su enfoque en la calidad y la atención meticulosa a los detalles. A menudo, los productos de Apple se han destacado por sus características cuidadosamente diseñadas y su experiencia de usuario. Esta mentalidad se alinea con la idea de que, incluso los pequeños cambios y mejoras pueden influir en la satisfacción del usuario y en su percepción de valor. En el ámbito personal, esta cita también podría interpretarse como un llamado a apreciar las acciones y relaciones que pueden parecer pequeñas, pero que tienen un impacto importante en la vida de las personas. La cita de Jobs nos recuerda que no debemos subestimar la relevancia de las contribuciones modestas y que cada acción, por pequeña que sea, puede generar un efecto positivo.
Me gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado. La frase expresada por el tercer presidente de los Estados Unidos y uno de los padres fundadores del país, refleja su enfoque en la visión y el potencial del futuro, en lugar de quedarse atrapado en los acontecimientos pasados. Jefferson era un ferviente defensor de la libertad y la democracia, y desempeñó un papel clave en la redacción de la Declaración de Independencia. Esta cita sugiere que él valoraba la capacidad de imaginar y trabajar hacia un futuro mejor, en lugar de aferrarse exclusivamente a los logros o desafíos históricos. Al prestar más atención a los sueños del futuro, se enfatiza la importancia de la innovación, el progreso y la aspiración hacia ideales más altos. En este sentido, la frase se alinea con su creencia en la importancia de la independencia y el cambio positivo. También podría haber querido destacar la necesidad de no estar limitado por los errores o las dificultades del pasado, reconociendo que la historia tiene lecciones valiosas para aprender. Él parecía estar diciendo que no debemos permitir que el pasado nos impida avanzar y buscar nuevos horizontes. En relación con la política y la sociedad, esta cita podría interpretarse como una invitación a mantenerse comprometido con la evolución y la mejora constante. El presidente pudo haber considerado que la búsqueda constante de una sociedad más justa y libre requería una mentalidad orientada hacia el futuro y la superación de las barreras existentes. Si no te gusta cómo están las cosas, cámbialas. La frase refleja una mentalidad de empoderamiento y acción personal. Jim Rohn fue un autor y orador motivacional conocido por sus enseñanzas sobre el éxito y el crecimiento personal. Esta cita resalta la idea de que no debemos quedarnos pasivos o resignados ante situaciones que no nos satisfacen. En lugar de quejarse o conformarse, nos anima a asumir la responsabilidad y tomar medidas para cambiar las circunstancias. Puede aplicarse tanto a nivel personal como en contextos más amplios, como en la sociedad o en el trabajo. La cita sugiere que cada individuo tiene la capacidad de influir y transformar su entorno. Si algo no está yendo como se desea, esta mentalidad nos incita a ser proactivos en la búsqueda de soluciones y mejoras. Puede inspirarnos a identificar áreas en las que podemos tomar medidas, ya sean pequeñas o grandes, para generar un cambio positivo. Esta actitud de tomar control y responsabilidad de nuestras vidas y circunstancias es fundamental para el crecimiento y el éxito personal. Además, puede inspirar a otros a hacer lo mismo, lo que puede conducir a cambios más amplios y beneficiosos en la comunidad y en la sociedad en general. No mires el reloj. Haz lo que hace. Seguir caminando. La frase resalta la importancia de la persistencia y el enfoque en el proceso, en lugar de distraerse por el tiempo o las dificultades. Sam Levenson fue un humorista, autor y educador, que a menudo compartía ideas motivacionales y sabias a través de sus escritos. La frase sugiere que, en lugar de preocuparse por cuánto tiempo ha pasado o cuánto tiempo falta para alcanzar un objetivo, es fundamental mantenerse enfocado en el trabajo que se está realizando en el presente. Esto implica que debemos centrarnos en cada paso del camino y continuar avanzando, sin desanimarnos por las posibles demoras o dificultades. La metáfora de seguir caminando se relaciona con la idea de que el progreso, el crecimiento y el éxito, a menudo se logran mediante un esfuerzo constante y una mentalidad de perseverancia. A pesar de los obstáculos o las distracciones, la clave es mantener el impulso y continuar avanzando en la dirección deseada. En relación con el optimismo y la autoestima, esta cita sugiere que tener confianza en uno mismo y en la capacidad de superar desafíos es esencial para seguir adelante. Cuando nos centramos en la acción y en el progreso, en lugar de en la preocupación por el tiempo, estamos fomentando una mentalidad de empoderamiento y positividad. En un mundo de posibilidades ilimitadas, estas 10 frases resumen sabias lecciones que nos inspiran a cambiar, crecer y perseverar. Nos recuerdan que cada paso adelante, cada sueño perseguido y cada obstáculo superado, nos acerca a un futuro brillante. Transformar el mundo comienza con el cambio personal y la valentía de seguir adelante. Recordemos, las pequeñas acciones importan, los problemas son oportunidades y el tiempo no es una limitación, sino un recordatorio constante de avanzar sin detenerse. Con optimismo y determinación, podemos hacer realidad nuestros sueños y forjar un camino de éxito y realización. En tu búsqueda de crecimiento y motivación, espero que sean un faro que guía hacia un camino de cambio y progreso. Cada palabra dicha aquí ha sido elegida con la esperanza de que te inspire a perseverar y alcanzar tus sueños. Llévalas contigo como un recordatorio de que tienes el poder de transformar tu mundo, un paso a la vez. Continúa tu viaje con pasión y propósito. Soy Juan Pastor Alarcón Casanova, y te deseo lo mejor.